¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video reflexivo. De hecho, son cerca de las 9 de la noche. Yo me encuentro en el taller. Llegué hace un rato. Habrán visto los amigos que no se pierden de nada, de lo que subo. eh, de algunos videos que hice con un calefón de los denominados automáticos, con muchos componentes electrónicos. Quiero que sepan que, bueno, la clienta me llamó, producto de que se le había pinchado el termotanque, el precio que yo le pasé no le gustó, llamó a alguien más barato, le sugirió cambiar el sistema termotanque por un calefón de nueva generación, donde particularmente a mí mucho no me gusta, pero porque tiene muchos componentes de electrónica. Ya algún día desarrollaré un poco el tema, dado que hay alguna que otra consulta. No voy a hacer como dicen todos, me viven preguntando y bla bla, pero alguna que otra consulta hay. Yo no lo sugiero. Yo la verdad que primero, para recomendar un termotanque o un calefón hay que estudiar algunas cuestiones de la instalación, algunas cuestiones de la familia, porque uno no reemplaza al otro. Son usos completamente distintos y cada uno tiene una función definida. Bueno, esta señora me había llamado para cotizar un cambio de termotanque, me pagó la visita, todo como corresponde, pero bueno, no aceptó mi presupuesto. Y el gasista, el plomero que contrató, le sugirió que instale, bueno, ese calefón. La sedujo porque tiene 3 o 4 nietos y por ahí el tema del termo tiene que esperar la recuperación del agua. Bueno, llegó a la conclusión que quería poner el calefón. ¿Qué pasó? Ese calefón, como todo calefón, necesita una presión mínima para trabajar en forma correcta. Que bueno, eso no sería tanto el problema. El problema es que les dijo: señora, hasta acá llega mi amor, hasta acá llega mi trabajo. Si quiere que funcione como corresponde, abra la ducha, abra la canilla de la cocina y ahí le va a prender. Bueno, con toda la vergüenza que puede ameritar la situación, la señora me llamó. Yo llevé una bombita periférica que tengo acá en el taller para, bueno, sacar del apuro a algún cliente. De hecho, esa creo que la armamos juntos una noche donde obviamente no pretendía armar nada. Simplemente me hicieron compañía mientras sacaba el inducido de una, la parte de bomba de otra. Y bueno, logré sacar de un apuro a un cliente que no tenía en el momento para comprar una bomba, como nos puede pasar a cualquiera. Esa bomba me fue de vuelta y bueno, ahora la tengo acá en el taller para casos así. Bueno, para que la señora se pueda bañar y no tenga que soportar el reclamo de los nietos, dado que son los que ponen la plata. Le dejé instalada la bombita periférica, que la enchufe y que después se vayan a bañar hasta tanto, bueno, hasta tanto mañana llegue la bomba presurizadora y haré la instalación. La verdad que el que estuvo ha hecho un trabajo horrible. Sé que no hay que hablar de trabajos de gente que estuvo antes, no es mi estilo, pero verdaderamente está feo. Mañana yo voy a filmar en detalle cómo puso los caños de termofusión, cómo hizo el tema de Sigas para... Dado que había instalado un termo en esa especie de nicho, había instalado un termo. Eso es un nicho
que antiguamente iban ubicados los cilindros de gas envasado. La gran mayoría de la gente, cuando llegó el gas natural, en esos nichos completamente ignífugos, decidió instalar el termotanque para sacarlo de adentro, para ahorrar espacio, en fin, este era uno de esos casos. Así que bueno, mañana le haré la instalación de la bombita presurizadora. Hago este video como para que entiendan el contexto, porque se me ve a mí ahí probando, bueno, haciendo que enchufen, desenchufen. Y bueno, nada, no lo puse en modo avión porque ya me estaba yendo y quería hacer este videito dado que bueno, esos shorts tipo bermuda generaron algunas dudas. Nada. Voy a ver si le puedo modificar un poco lo que es la termofusión, que está horrible, la verdad está horrible, están los caños haciendo fuerza. La llave de paso para cortar el ingreso de agua al calefón está completamente mal ubicada, está dentro del nicho, obviamente siempre las llaves de corte, ya sea gas o agua, tienen que estar fuera del nicho para no tener que meter la mano ante un problema. Pero bueno, son cosas que hay que modificarle, cosas que hay que arreglarle. De hecho, hay un flexible Dinatécnica, que eso se podría haber instalado en Sigas en forma rígida. En fin, hay que poner prolijito todo lo que quedó mal. Muchos dirán, le hubiese salido más barato llamarte en primera instancia y que le dejes todo como corresponde. Yo creo que sí. Tampoco le hubiese sugerido que lo ponga ahí, porque una cosa es cambiar un termotanque y otra cosa es cambiar o reemplazar un termotanque por un calefón. Yo le hubiese dicho que lo ponga del lado de dentro de la cocina, de esa misma pared, pero del lado de adentro, dado que quedaba mucho más protegido de la inclemencia del tiempo. Pero bueno, en esencia, lo que destaco de esto es que le faltó presión de trabajo, por eso no se acciona el piloto, porque son termos que recién prende el piloto cuando hay una necesidad de agua caliente. Ante la presencia de la apertura de cualquier llave, de cualquier canilla de agua caliente, prende el piloto, se escucha el chispero, prende y obviamente prende el quemador a la temperatura que esté regulado, en este caso la llama de gas, o sea, la llama que calienta la serpentina o la camisa por donde circula el agua. Yo le llamo serpentina, nosotros le llamamos serpentina en la jerga, dado que es una especie de radiador con cañerías de cobre, que bueno, va el agua circulando y obviamente ante la presencia de tanta temperatura, de tantas calorías, el agua se calienta en forma instantánea, por eso se llama calentador de agua por circulación. El termotanque es un calentador de agua por acumulación. Pero bueno, los calefones son calentadores de agua por circulación. Si circula el agua, prende. Y bueno, nada. Mañana se instalará la bombita presurizadora. Son cosas que por ahí, como lo hablaba con mi sobrino, le digo, mirá, la verdad de esto no esperaba que la señora me diga cuánto es. Simplemente, bueno, mañana sí le voy a cobrar como corresponde la instalación de la presurizadora y en prolijar todo lo que pueda y todo lo que me autorice la señora, dado que está bastante feo, están los caños haciendo fuerza. Pero bueno, ya ha invertido un billete interesante. Y lo destacable de esto, o lo llamativo de esto, es lo que pasa mucho,
Que bueno, quizás marca un poco la diferencia entre por qué lo llaman a uno y por qué no a otro. Bueno, nada. El tipo le dijo simplemente, hasta acá llegó mi amor, yo lo instalé, si usted no tiene la presión correspondiente, no es culpa mía, así que bueno, yo le cobro y me retiro. Ahí es cuando con toda la vergüenza la señora se comunicó, me mostró el trabajo, bueno, vine al taller, llevé la bomba, la instalé con los flexibles existentes del termotanque, que entre paréntesis dice la señora que el técnico o el plomero se los quería llevar, le preguntaba si los iba a utilizar para algo, pero bueno. Después, bueno, habrán visto que a modo sorna subí, a modo sorna, burla. Estaba mirando porque veía que me falta una llave, ya la voy a localizar. Subí como a modo parodia, sorna, burla, de el canal Técnica X, que el señor dueño o anfitrión del canal promociona unos cursos de uso de amoladora. Aprenda a usar una amoladora. La verdad que, bueno, a mí hay situaciones que me dan vergüenza. Me dan vergüenza ajena. Muchos dirán, te tendrían que dar vergüenza propia de determinadas cosas que haces y decís. Yo soy un convencido de lo que hago. Jamás vendería un curso de cómo usar una moladora. Qué sé yo. Al que le sea útil y le sirva. Y si no saben usar una moladora, están en el canal equivocado. O sea, acá en mi canal no les voy a enseñar a usar una moladora. Al contrario, me van a ver utilizando una moladora en la forma más imprudente que se pueda, pero ustedes hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Yo tranquilamente les puedo enseñar, les puedo explicar cómo se utiliza en forma correcta y segura una moladora. Pero ¿qué pasa? La calidad de suscriptores, la calidad de amigos, la calidad de gente que por ahí mira los videos, no es necesario que yo explique cómo utilizar una moladora. Creo que me lo decía el amigo Tito o el amigo Jonathan. Todos la usamos más o menos de la misma manera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es así en el 90% de los talleres, en el 90% de las reparaciones. Es tal cual como vos lo decís. Lo que pasa que lo que queda lindo y lo políticamente correcto es lo otro. Pero bueno, a mí me da la tranquilidad que yo siempre que dije que todos buscaban sacar algo de YouTube, porque no creo que sean cursos gratis. Desconozco, y en esto sí que no puedo hablar, porque va a saltar el que dice, no, el muchacho lo está haciendo gratis, no es que cobra, no es que cobra. Y si lo estaría haciendo gratis, yo creo que haría los videos y los pondría en público o haría vivos, todo en forma gratis. Pero bueno, si está haciendo una convocatoria para un curso sobre cómo utilizar una moladora y está dando tanta información, es porque son cursos pagos. Se termina cumpliendo lo que yo decía siempre y me tomaban todos por locos. Y la verdad que al que menos me hubiese gustado tener que caerle es a este muchacho, José creo que se llama. Yo lo sigo desde cuando no llegaba a los 1000 suscriptores. Comentaba yo, me respondía. La verdad es triste ver como a medida que la gente crece va cambiando su perfil. Se va perfilando para otro lado. Está bien, yo me gusta celebrar los éxitos, los logros, me gusta que los canales crezcan, pero bueno,
también es triste algunas circunstancias, como por ejemplo las que comento. Yo en ese canal comentaba cuando no llegaba a 1000 suscriptores y ahora no soy bienvenido. Está bien, me lo debo haber ganado por mi forma de ser, por mi forma de pensar, por mi ideología. Pero el día que ustedes vean que yo promociono una marca, pero promociono en el sentido de que digo, me mandaron esta herramienta, eh, le agradezco a los amigos de tanto. El día que ustedes vean que yo hago eso, el día que yo puedo mostrar Watford, puedo mostrar Jadever, puedo mostrar Inco, puedo mostrar Baco, Raselli, Irimo, puedo mostrar cualquier cosa que yo me pueda comprar porque es gratis. Puedo mostrar Celta, y tengo la libertad de decir tal o cual herramienta es una mierda, tal o cual herramienta me parece una porquería. Eh, por ejemplo, puedo agarrar y decir las herramientas Mota me parecen una porquería absoluta y rompí desde la primera a la última. Puedo agarrar y decir la verdad que Rucci me parece que genera o produce herramientas que se autodestruyen, que evidentemente han bajado su calidad. Tengo la libertad de opinar sin tener miedo a quedar mal con nadie. Para muchos mi personalidad no es creíble, para otros es muy creíble porque me conocen y saben que soy así, pero bueno, no me sacan de gil porque dicen, yo agarraría la herramienta, agarraría esto, agarraría lo otro. Yo la verdad que no, nunca fue el espíritu del canal. Siempre fue tratar de mostrar lo que uno hace, lograr una comunidad de amigos. No pensé que se iban a generar tantas fricciones con tantos canales, pero tampoco me la hacen tan fácil. O sea, si alguna vez ustedes ven que yo les quiero vender un curso de algo, o les quiero, no sé, promocionar una herramienta, pero no porque me haya dado resultado y yo la pagué y sinceramente veo que vale la pena, no me sigan más. Es más, si me ven por la calle, escúpanme en la cara. El día que vean que yo me transformo en algo de lo que yo aborrezco, ustedes tienen la libertad de escupirme en la cara, de bloquearme, criticarme, matarme. Pero mientras siga siendo fiel a mis ideas, a que esto es un entretenimiento, un cable a tierra, que puedo unir dos de mis pasiones y generar afecto con amigos, con Gregorio, Miguel. Miguel, por ejemplo, si quisiese vender cursos, les puede enseñar verdaderamente a un montón de personas que se creen saber, nada, qué sé yo. Me atraviesa un poco la vergüenza ajena, que muchos me dirán, vergüenza es robar, el muchacho no está así. Hago permanentemente así, pues la campera que tenía antes tenía los bolsillitos y hace frío en el taller. Pero me doy cuenta que la gente que labura, y no estoy hablando de éxitos en cuanto a visualizaciones y demás, que no se malentienda, me doy cuenta que la gente que labura no tiene la difusión o no lo siguen, no lo miran gente, ¿cómo les puedo explicar para que no se malinterprete? A mí no me interesa que me sigan, pero hay canales que verdaderamente tienen contenido y buen contenido y mucho contenido. Y estoy hablando, por ejemplo, de Gregorio, Miguel, que tímidamente está subiendo algún contenido un poco más seguido. Está el canal JD Barba, que yo estuve mirando bastantes videos de él. Y lo menciono creo que por primera o segunda vez. La verdad que es un gusto tener un seguidor, suscriptor de esas
esas categorías, ¿no? Donde refutarle algo es bastante difícil. Pero la verdad me siento cómodo siendo el distinto o el loco. Si ser normal, sano o cuerdo o un tipo eh, un tipo amigo de todos, que no tiene maldad, simular eso y alejarme de mi esencia, prefiero ser yo. La verdad que no me gusta, no me gusta ser de determinada forma. Voy a ser siempre el mismo croto, con las mismas ideas y nada más. O sea, creo que yo siempre dije que todos acá tenían intereses ocultos en YouTube y yo no me equivocaba. Pero bueno, era una reflexión nomás. A mí me pareció border. Ya que te vendan un curso de cómo usar una moladora, la verdad que me parece border. Está bien, va a saltar el que dice, no, porque el muchacho eso lo dona a la salita de primeros auxilios. Yo no veo que eso haya, que eso haya sido anunciado, que eso haya sido, que sea en forma gratis tampoco, o sea, todo debe tener un costo, como todo lo que se promociona. Pero bueno, qué sé yo. Yo vivo de mi trabajo, vivo de estar en el taller y vivo de los domicilios. Por ahí no soy considerado el más barato, pero nadie puede decir, el tipo se me llevó 4 codos, el tipo me afanó 2 flexibles, lo llamé y no vino. O sea, yo estoy tranquilo. La verdad, se trata de apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Si bien no está haciendo nada malo el señor de Técnica X, pero convengamos que enseñar a usar una moladora, y esperemos que no se lastime nadie, porque no va a ser culpa de él. Pero en teoría, el individuo ya hizo un curso para usar una moladora. Yo me acuerdo que la primera vez que usé una moladora tenía 10 años. No soy ejemplo de nada. No soy ejemplo de nada. Pero, qué sé yo. Está bien. Uno, bueno, comerciante, no sabe lo que es, no sabe si la francesa aprieta para un lado o aprieta para el otro, no sabía cambiar un cuerito, pasó de ser un inútil a ser un inútil profesor en plomería. Perfecto, bueno. Quizás yo, como tantos otros, sufrimos un efecto Mandela y siempre fue un genio y eso no pasó nunca. El otro decía, se indignó, prácticamente se puso a llorar de furia, porque no era bronca, era bronca, no era pena, dolor, se puso a llorar prácticamente. Se indignó, hizo un video de 26 minutos. No tengo intereses creados en YouTube, pero Nipex me mandó una banda de herramientas. El otro me mandó una banda de herramientas. El otro solo me mandó un par de herramientitas. Y el otro, y todos le terminaban mandando. Y el Tano era el loco, el que flasheaba, el que tenía delirios persecutorios. El otro vende cursos de cómo usar una moladora. Y no redondeé la idea, pero da la sensación que YouTube no está bueno laburar. Hay que vender humo y nada. No lo digo particularmente por mi canal, lo digo por canales que tienen contenido muy interesante, deberían estar posicionados mejor. A mí la verdad, que me sigan, no me sigan, me miren, no me miren, me da exactamente lo mismo. El día que comprendan eso, van a entender algunas cosas
aunque parezca increíble. Díganme alguna vez que le dije síganme. A mí que no me siga nadie. A mí que nadie me ponga me gusta. De hecho, hay videos míos con 2000 visualizaciones, 4 me gusta. Me importa 3 pepinos. No tengo ese interés. Pero bueno, este muchacho decía, yo no es que yo tengo intereses creados en YouTube. Que me encantaría tener mi línea de herramientas. Me encantaría. ¿Por dónde te estás queriendo hacer conocido en YouTube? El otro vendiendo cursos, el otro vendiendo humo, y debe haber tantos y tantos otros. Pero bueno, son reflexiones mientras me pongo la campera y me voy hacia mi casa. Conozco dos clases de hombres, el que trabaja y el que no. Les mando un saludo, seguramente se prepare la charlita. El tablero, tengo la duda de pintarlo o no. Yo no lo quería pintar por dos motivos. Me gusta así y por una cuestión de vagancia. Pero lo voy a pintar para que no me asocien y no me tiren el chiste, porque me va a hacer calentar al divino botón. ¡Te copiaste de HCM! ¡Te copiaste de HCM! Y yo lo que menos hice es copiarme. Simplemente tenía esa tabla que la usaba para tirarme debajo de los autos. Y conseguí algo mejor y más cómodo. Y le agarré cierto cariño a la tabla. Sí, le agarré cierto cariño a la tabla. Y bueno, decidí hacerlo ahí porque encaja justo en el lugar de la pared donde yo lo pensaba armar. Yo pensaba usar 1 metro por 1 metro y se adecua bastante bien. Me cargaba el amigo, una alegría que volvió Almafuerte, una alegría que volvió el amigo Almafuerte. Me cargaba, creo que, no me acuerdo si Diego o Javier, que los nombro poco pero están siempre. Me decía, no sé dónde lo vas a poner, ya no tenés más paredes. No, mi taller es un poco más grande de lo que se ve. Pero igual, se está llenando bastante. Así que nada, les mando un saludo. Espero se entienda, espero se interprete lo que uno quiere decir. Porque bueno, qué sé yo, por ahí a veces uno está equivocado, no se termina de entender. Pero convengamos que, muchachos, ya llegamos hasta abajo. Ya llegamos hasta abajo. El día que ustedes me vean hacer algo de lo que yo siempre critiqué y aborrecí, ese día cuélguenme desde las piernas como Mussolini. Saludos, gente.